Dos lecturas muy bonitas. Voy a empezar por el Evangelio porque pienso que el libro de Isaías, en realidad nos dice el libro de Isaías lo que nos quiere decir Jesús en el Evangelio. El Evangelio habla de ese pasaje. Recuerden que estábamos leyendo las bienaventuranzas la semana pasada y hoy continúa el sermón del monte de Jesús. Y él habla donde dice que nosotros, o aquella persona que se dice cristiana o creyente de Dios, tiene que ser sal y luz del mundo. Y al final de la lectura del Evangelio dice que cuando nosotros hacemos las buenas obras, nosotros le damos gloria a Dios por esas obras. Pero dice Isaías, pongan atención a Isaías, porque Isaías nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que seamos luz del mundo. Y yo les voy a agregar un poquito más, si queremos ir más allá de lo que nos dice Isaías, que nos dijo Jesús en otro capítulo del Evangelio de Marcos. Pero vamos a poner atención a las dos lecturas y luego pasamos a una explicación. La lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10. Esto dice el Señor: compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá: aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quien es compadecido presta y lleva en su negocio honradamente, jamás se desviarán. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Firme está y sin temor su corazón, al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Para escuchar el Santo Evangelio de pie. Señor, purifica tus ojos, tu corazón y tu boca para que oigamos su palabra.
Señor es nuestro Rey. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo corazón. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, su lectura está tomada del capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podría ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad sentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. Lo pone más bien sobre un candelero y alumbrará a todos los que estén en casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Good morning. Good morning. In today's lecture, or in today's reading, we learn about the Sermon on the Mount. And initially when reading it, it tells us to be the salt of the earth and also to be the light of the earth. And when first reading it, to be honest, I didn't understand why he would want us to be salt. It just didn't make a lot of sense to me. So I looked into the uses of salt during that time. And I learned that salt was a very valuable mineral. Not only was it used as a flavor enhancer, the way that we use it, some of us are putting salt on food even before we taste our food. We just love salt that much. But in Jesus' times, it was even used as a salary. Soldiers, instead of receiving money, they would receive a little packet of salt. And they would also use it as a preservative. They would put it on top of meat, and it would dehydrate the meat, thus taking out all the moisture, and so it wouldn't grow any mold or any type of yeast, or to preserve it a little bit longer. So I asked myself, okay, how is that applicable to me? Well, I think God wants us to be an enhancer. I think he wants us to be an enhancer of life. And it reminds me of a story of a man who opened up a chapel in Israel. And for those of you who aren't, or I'm assuming everybody knows, Israel is very Jewish. And he moved next to a Jewish Orthodox church. And when speaking to the rabbi, after a few months of the meeting, he told them, I really did not want to like you, because he was Christian. He said, but it's so hard not to like you with all the good that you do in the community. I see how much you help the needy. I see how much you help with soup kitchens. I see how much you volunteer. I see how big of a pillar in the community that you are. And that's what God wants us to do. He wants us to be that pillar in the community. He wants us to, flavor enhance with doing good deeds. And he also wants us to be light. And this is where I feel like a lot of us might have struggled with. Because are we light? 100% we are. But we're probably a dimmer. We probably are bright when it comes to people that we know, and we're very easily, are able to speak about God if we don't feel like we're going to be judged. But we dim our light a little bit lower when we feel we might not be within these four walls. So I ask us, let's be that salt that flavor enhances, and that enhances other people's life. And let's also be that light. Thank you. Thank you, Jovi. Tenemos nuestra hojita del domingo y nuestra hojita dice los obstáculos de ser luz en el mundo. Cuando estaba viendo la hojita,
bueno, antes primero me puse a leer el Evangelio, me puse a leer a Isaías y me puse a armar mi tema. Pero cuando me di cuenta que el tema era los obstáculos de ser luz en el mundo, pues ahí se juntó mi prédica aquí que voy a dar. Y ¿qué es sentir o qué es experimentar la oscuridad? Yo creo que todos hemos experimentado la oscuridad alguna vez, ¿verdad? Les contaba, creo que la semana pasada o hace unas semanas, que cuando yo estaba chico me espantaban. Cuando iba a ir al oscuro me decían, hey, te va a salir ahí un chango peludo o algo. Y a mí me daba miedo. Y yo pienso que la oscuridad a todos nos da miedo, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, yo pienso que todos en un momento vivimos en la oscuridad. Al menos yo lo digo por mí. Y a veces lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por ejemplo, vamos a poner ahorita, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país. Digo nuestro país porque aquí vivimos, ¿verdad? Se siente un ambiente de oscuridad, de incertidumbre, de desesperanza, de tristeza, de depresión, ¿verdad que sí? Créanme, yo nunca había experimentado eso hasta ahorita. Y me preguntaba por qué. ¿Por qué está pasando eso? Y a veces nosotros no miramos o a veces no ponemos atención. Pero si buscamos poquito, esto no empezó de la noche a la mañana. Esto empezó desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando recién llegué al país, se hablaba en las escuelas de Dios, no de manera muy profunda, pero se mencionaba a Dios. De hecho, creo que el juramento, ¿cómo se le llama? La bandera habla de eso, ¿verdad? Que dice que se cree en un Dios indivisible. Se mencionaba a Dios en las escuelas. En muchos lugares se mencionaba a Dios, lugares públicos, ya sea del Estado o federal. Pero poco a poco se fue sacando a Dios de la vida de las personas, se fue sacando a Dios de las escuelas. Y el resultado es este. El resultado es de que la luz, Dios que es la luz, ya no ilumina la vida de las personas. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos de ser la luz del mundo? Y nuestra hojita decía que, por aquí tengo apuntado algunos apuntes, decía que la pereza, el materialismo, pero todo esto se resume en una sola cosa. Todo esto se resume en el egocentrismo. Cuando nosotros pensamos solamente en nosotros mismos, nosotros no somos luz. Estaba, por ejemplo, yo vi el testimonio de alguien que fue y fundó una iglesia cristiana ahí en Israel. Perdón, judía, en Israel, una iglesia cristiana. Pero si esa persona que fue a fundar la iglesia hubiera pensado nada más en sí mismo, hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo voy a poner esta iglesia para hacer dinero, para que la gente me reconozca, para que la gente me aplauda, para que, no sé, ¿ustedes creen que el rabino lo hubiera aceptado? No, al contrario, hubiera creado una división, hubiera creado un mal ambiente, pero más sin embargo él no fue pensando en sí mismo. Él fue pensando en la comunidad, él fue pensando, ¿qué voy a hacer por esta gente? ¿Qué puedo hacer por la comunidad? Y vio las necesidades de la comunidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio de comer, no sé, ayudó a la gente en las necesidades que tenía. Y eso fue lo que pudo ver el rabino. Pudo ver la luz de Dios en esa persona, porque no estaba pensando en sí misma, estaba pensando en los demás. Si nos ponemos a pensar qué está pasando ahorita aquí en nuestro país, la gente, los que están en el poder, nomás están pensando en ellos mismos. Están pensando en cómo me voy a hacer más poderoso, cómo voy a hacerme más rico, cómo voy a hacer que la gente me mire más. Y se está olvidando del motivo por el cual los nombraron para que fueran gobernantes de este país, que es para ver por el bienestar de la gente, para ayudarlos. Cuando nosotros no permitimos que Dios entre en nuestras vidas, vamos a vivir en un mundo de oscuridad. Nos decía el Padre una vez que nosotros somos vasijas de barro.
Nosotros somos, no sé, yo me considero la vasija de barro más vieja y más rota. Porque no me siento digno de Dios. Porque me siento imperfecto. Pero saben, aún así con mis imperfecciones y con mis defectos, Dios puede habitar en mí. Y no hay excepción para que diga alguien, ¿saben qué? Yo no puedo recibir a Dios porque soy imperfecto. No, Dios puede habitar en cada uno de nosotros. Lo importante es nosotros reconocer nuestra fragilidad y nosotros permitir que Dios entre en nosotros. Ahora, decía Isaías, ¿cómo va a brillar la luz en nosotros? ¿Cómo va a brillar Dios? Y decía, haciendo buenas obras, ¿verdad? No sé, dándole de comer al hambriento, al que no tiene una ropa, darle de comer, no sé, al que no tiene un techo, ayudarlo. Todas esas son buenas obras. Pero el ser cristiano tiene que marcar una diferencia en las vidas de los demás de nuestra parte. La gente tiene que notar una diferencia. Porque si nosotros nos camuflajeamos con la gente, con el mundo, y nos parecemos a ellos, la verdad no somos luz del mundo. La verdad simplemente somos del mundo, somos parte de él. Y tenemos que hacer una diferencia. Por ejemplo, conocemos la vida del Padre Carlos y lo que ha hecho en nuestra comunidad. Lo que ha hecho el Padre Carlos en nuestra comunidad, yo pienso que es eso, es ser luz. Sus obras son luz. A muchos de nosotros nos ha ayudado a conocer a Dios. ¿Que es perfecto el Padre? No. Es humano y comete errores también como nosotros. Pero aún así Él ha sido luz para nosotros. Nos ha enseñado a conocer a Dios. Y ha habido mucha gente aquí que es luz también para nosotros con su ejemplo. Por ejemplo, nuestra hermana Socorrito, que le decíamos Coquito. Para mí ella fue un gran ejemplo porque yo la miraba siempre aquí cuando el señor Alex, que venían a misa cada domingo. Y a mí ver a una persona cada domingo que viene constantemente a misa, para mí es una motivación. Para mí es una luz porque me anima a venir también a mí a misa. Ahora, pero no solamente basta con hacer buenas obras. ¿Recuerdan que les decía que nosotros teníamos que ser diferentes como cristianos? Y Jesús nos dice lo siguiente, si queremos hacer la diferencia. Está un poquito lo que les voy a leer, pero dice, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores sobran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para que estos correspondan con algo. Esa es la diferencia en ser luz. Dice Jesús que si amamos a los que nos aman, ¿qué chiste tiene? Los que andan haciendo el mal ahorita también aman a los que lo aman. ¿Saben qué es lo que quiere el enemigo? Se le conoce como diablo. Y la palabra diablo es el que esparce, el que riega, el que divide. El diablo eso es lo que quiere en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Nos quiere dividir. Pero ¿saben qué? Si nosotros queremos ser luz, tenemos que aprender del Maestro, dejar que su Espíritu obre en nosotros. Y nosotros, como decía Isaías, nuestra luz brillará en la oscuridad. Y esa es la esperanza de este mundo, que cada una de las personas que se dicen cristianas o nos decimos cristianas, dejemos que la luz del Espíritu de Dios brille en nosotros y podamos alumbrar toda esa oscuridad.